Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para hoy, miércoles 20 de enero. El tema que vamos a tocar hoy está relacionado a algunas sugerencias, recomendaciones y tips que se deberían tener en cuenta al momento de realizar un proceso de negociación previo a la firma del contrato de compraventa internacional. Es decir, hoy nos vamos a enfocar en hacer una revisión sobre todo el proceso de negociación, la planeación, la ejecución y cómo se debe proceder al finalizar ese proceso de negociación antes de elaborar la firma de contrato de compraventa internacional. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar para que conozcan un poco más de mí. Yo me dedico al desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, sobre todo en la elaboración de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente y también asociado a algunas empresas privadas. Ejerzo la docencia en algunas instituciones licenciadas tanto por el Ministerio de Educación como por la SUNEDU. Tengo un emprendimiento en exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, para comenzar y como punto de partida, recuerda, hoy nos vamos a enfocar en hacer una revisión bastante completa sobre cuáles vendrían a ser las fases durante el proceso de negociación. Vamos a ver algunos tips y recomendaciones a tomar en cuenta en la fase previa, durante y después de la negociación, que trae como consecuencia la firma del contrato de compraventa internacional. En primer lugar, lo que tenemos que fijar de manera clara es el hecho de que dentro de un proceso de negociación comercial, independientemente de la cantidad de rondas que se vayan a requerir para firmar un contrato de compraventa internacional, un punto muy importante es poder identificar cuáles son las etapas de esta negociación. Uno de los puntos principales en los cuales debemos preocuparnos es en identificar las etapas de la negociación. Y contamos con tres etapas. La etapa de preparación de la negociación, que viene a ser la etapa previa al inicio del proceso de negociación comercial. Tenemos la etapa durante la negociación. Aquí es donde se ejecutan ya las ruedas de negocios, que en promedio vienen a ser entre 3 a 5 exageradamente. No es recomendable tener solamente una o dos ruedas de negocio porque es muy poca la información que puedes tomar en cuenta para entablar el proceso de negociación. Por ende, podría ser que tomes una decisión muy apresurada y hayas pasado por alto algunos términos en particular, pero tampoco es conveniente el hecho de que esta rueda de negociación sea un número mayor a 5. ¿Por qué? Muchas veces el extender demasiado un proceso de negociación a más de 5 ruedas o rondas de negociación podría llevar consigo a que el proceso de negociación se enfríe o simplemente tu contraparte, sea proveedor o sea cliente, termine optando por alguna otra propuesta comercial. Finalmente, la etapa número 3, la etapa post-negociación, que es lo que sigue después de haber desarrollado de manera exitosa un proceso de negociación. ¿Cuál es el paso siguiente al cierre de las ruedas de negociación? Muy bien, vamos a enfocarnos en revisar información de la etapa número 1, la etapa de preparación para una negociación. En primer lugar, una de las tareas principales que vas a tener en la etapa previa a la negociación es, en primer lugar, informarte sobre toda la información actualizada que puedas tener al alcance de la mano sobre tu contraparte. En este caso, si voy a realizar un proceso de negociación con un proveedor o con un cliente del mercado internacional, lo primero que debería hacer es obtener los antecedentes de mi contraparte. ¿Cómo obtengo información de los antecedentes de mi contraparte? En primer lugar, si lo que yo estoy buscando es un cliente en el extranjero,
Debo buscar información en base a sus antecedentes de importación de dicha mercancía desde nuestro territorio nacional. Es decir, debo investigar sobre cuáles son las otras empresas peruanas a las cuales ha terminado comprando esta empresa en el extranjero. ¿Cómo busco esa información? A través de la página de la SUNAT. Profesor, estoy buscando un proveedor y quiero ver quiénes aquí en el Perú son los otros clientes de ese proveedor. ¿También puedo buscar información de ese tipo? Sí, en la página de la SUNAT. Puedes hacer búsquedas a través del número de la DAM y finalmente después del número de la DAM a través del número del conocimiento de embarque e inclusive lo más sencillo sería realizar tu búsqueda dentro de la DAM revisando la información concerniente al packing list. Recuerda nuevamente, lo primero que tienes que hacer es obtener información relacionada a los antecedentes de tu contraparte, sea un cliente o sea un proveedor. Y lo que yo te sugiero es buscar información, en primer lugar, en la página de la SUNAT. Por ejemplo, si yo quiero saber, dentro de mi propuesta de negociación, acabo de identificar un potencial cliente en el extranjero, pero yo ya sé que aquí en el Perú, esa empresa en el extranjero tiene algunos proveedores y me gustaría ser uno de esos proveedores. Tengo que identificar uno de sus proveedores. Después de identificar ese proveedor, tengo que entrar a la página de la SUNAT, buscar la DAM de exportación de este proveedor que es mi competidor. Dentro de la DAM, en el formato A, me va a aparecer la información del manifiesto de carga. Luego tengo que hacer la búsqueda con el manifiesto de carga y con el nombre del cliente en el extranjero. De esa forma tendré acceso a la información relacionada, quién es el proveedor, qué tipo de mercancía le envía este proveedor y obviamente en la DAM voy a tener el valor en aduanas, el valor FOB, flete seguro y los ajustes. Esa información me sirve como antecedente. Antecedente en el aspecto comercial. Si estuviera buscando ya no un cliente, sino un proveedor, tendría que hacer el mismo proceso. Sin embargo, el obtener antecedentes no solamente se refiere a esto, los antecedentes también están relacionados a qué? Investigar un poco más sobre la empresa en base a su estilo de negociación, en base a si es que esta empresa trabaja de manera independiente, trabaja de la mano con un grupo comercial, es parte de una corporación, forma parte de un holding, porque toda esa información es relevante al momento de preparar la negociación. Dentro de sus antecedentes también debería enfocarme en investigar un poco más sobre la cantidad de mercancía que moviliza mensualmente o anualmente, cuáles son los principales destinos a los que exporta y los principales puntos de orígenes de donde hace importaciones. Esta información la puedes obtener sin mayor problema y de manera rápida. Punto número 2. ¿Quién es tu competencia y a quién representa? ¿Quién es tu competencia? No se refiere al nombre de esa empresa que podría ser tu proveedor o cliente, sino quién es como empresa. ¿Es una persona jurídica, micro, pequeña, mediana, grande, nacional, internacional, transnacional, global? ¿Cuál es el capital que mueve mensualmente o al año? ¿A quién representa? ¿O trabaja de manera independiente, como mencionamos hace un instante? Forma parte, quizás parte de un grupo comercial. ¿Qué puede pretender esta otra parte en la negociación? ¿Busca simplemente un proceso de compraventa internacional? Quizás está en búsqueda de un socio estratégico. ¿Cuál es el FODA? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades en el mercado internacional? Tomando en cuenta el entorno del país donde se encuentra residenciada esa empresa, tomando en cuenta esas variables del macroambiente externo, podrá identificar cuáles son sus oportunidades y amenazas. ¿Cuáles son los intereses que tiene de por medio? ¿Solo un cliente o busca un distribuidor? ¿Busca un proveedor o un socio estratégico? ¿Qué necesidades tiene en este preciso momento? ¿Necesidad de expandir su negocio? ¿Necesidad solamente de elevar su volumen de ventas?
¿Qué estrategias son las que utiliza? Debo estudiar también la cultura o el ambiente sociocultural de donde se encuentra residenciada esta empresa para desarrollar mi estilo de negociación. Muy bien, habiendo de manera muy general obtenido información sobre mi contraparte, ahora lo que tengo que hacer es prepararme de manera propia, de manera interna, ya no en base a la competencia o en base a este potencial cliente o proveedor, sino ahora tengo que prepararme de manera interna. ¿Cómo? Para poder negociar de manera exitosa, yo debo ir sin presión alguna de por medio. Por ende, debo tener un MAN. ¿Qué es un MAN? Una mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Qué quiere decir? Debo tener un as bajo la manga. Esto quiere decir que si no me va muy bien en este proceso de negociación con tal proveedor o cliente, no hay problema porque tengo un as bajo la manga. Tengo una segunda opción. Tengo un segundo proveedor con el que puedo negociar o un segundo cliente con el que podría cerrar finalmente el trato. El tener un MAN, una mejor alternativa a un acuerdo negociado, te va a ayudar en el hecho de que al momento de realizar la negociación vas a estar libre de presión, vas a estar libre de estrés y no vas a tener premura alguna en acelerar el proceso de negociación. Y por el contrario, tampoco vas a tener algún tipo de problema en que puede extenderse de manera justificada esa ronda de negociación a 2, 3, 4 o hasta 5 rondas. Ahora, entre 3 y 5 rondas es lo ideal, pero podría extenderse un poco más, dependiendo de la complejidad de la negociación. Otro punto importante es que priorices y determines el costo de las concesiones. ¿Esto qué quiere decir? Que en la preparación de la negociación tú ya debes tener de manera clara un plan sobre los puntos en los cuales puedes realizar concesiones, puedes ceder en favor de tu contraparte, pero debes saber que cada punto en el que tú vas a ceder en favor de tu contraparte va a determinar un costo. Por ende, tú ya deberías haber determinado cuál es el costo total de todas tus concesiones, para que al momento de negociar, cada vez que hagas una concesión, sepas exactamente cuánto representa esto como costo dentro de tus operaciones. Y también esto es importante porque te permite que en pleno proceso de negociación no realices concesiones en base a las cuales no has hecho la medición del impacto en cuanto al costo que esto generaría para tu empresa. Debes prepararte también para las objeciones sobre el precio u otro tipo de acotación. Como objeciones debes tener respaldo que te permita brindar información clara, puntual y precisa. ¿Cómo atender una objeción? Rebatiendo esa objeción con evidencias, con información clara. Otro punto importante es que desarrolles tu estrategia de negociación. ¿Ok? Debes ya haber planeado esa estrategia de negociación. ¿Qué es lo que jamás deberías hacer en un proceso de preparación, en un momento previo a la negociación? No es ideal que vayas a una negociación sin prepararte. Pero yo conozco esa empresa, ya he trabajado varias veces con ellos. Sí, pero nunca sabes cuáles son las sorpresas que te esperan en esa negociación, cuáles son las nuevas concesiones que se te va a solicitar y el costo que estas podría representar. Recuerda, no entres en una negociación si no estás preparado para ello, si no has hecho tu tarea en el hecho de preparar de manera correcta toda la información que vas a llevar contigo al momento de ejecutar la negociación comercial. Número 2, jamás, ok, jamás evalúes la posición y comportamiento de tu contraparte desde tu propio punto de vista, desde tu propia cultura, desde tu propia idiosincrasia o ideología. Tú tienes que entender a tu contraparte desde su propio punto de vista, ¿ok? Desde su propio punto de vista, desde su propio comportamiento y posición en base a la influencia cultural que rodea a esa empresa. Uno de los peores errores que puedes cometer es justamente
evaluar el comportamiento y la posición de negociación de la contraparte con la que vas a negociar desde tu propio punto de vista, desde los antecedentes de tu propia cultura. Y finalmente, nunca desarrolles una estrategia negociadora basada en supuestos. Por eso se supone que has hecho tu tarea al momento de obtener antecedentes de tu contraparte. Jamás desarrolles tu estrategia de negociación basándote en un supuesto o en una referencia muy vaga que puedas tener. Mientras mayor información tengas sobre tu contraparte, mientras mayor referencia verídica tengas, va a ser mucho más sencillo que puedas preparar tu proceso de negociación de manera exitosa, con la documentación de respaldo necesaria para cerrar la negociación comercial, y aparte de ello, te va a permitir enfocar la negociación desde la postura o el punto de vista que justamente has podido evaluar que requiere tu contraparte, ¿no? Es decir, cuáles son sus intereses, necesidades, estrategias y FODA. El conocer esta información va a hacer que en pleno proceso de negociación tengas la sartén por el mango. Muy bien. Recuerda, mientras más sepas sobre tu contraparte, va a ser mucho más sencillo dirigir el proceso de negociación. Recordemos que aquí también se aplica la regla de Pareto. El éxito de la negociación depende solamente un 20% en la interacción, es decir, el mismo momento de la negociación, pero un 80% del éxito de esa negociación depende de qué tan preparado has podido acudir. Esta es la regla de Pareto, ¿no? La regla del 20-80. Finalmente, un negociador no puede estar demasiado preparado, solo mal preparado. ¿Qué quiere decir esto? No subestimes a tu contraparte. No subestimes a tu contraparte. Siguiente etapa de la negociación. Ya nos encontramos aquí en pleno proceso de negociación. Nos encontramos en la rueda de negocios. Se supone que ya has tenido tiempo para poder preparar la negociación, la tienes ya elaborada de manera completa, estás siguiendo un plan de trabajo para negociar de manera exitosa. Ahora viene el momento durante la negociación. Durante la negociación y en plena ejecución de la rueda de negocios, adopta siempre tácticas integrativas. ¿Qué es una táctica integrativa? Una táctica integrativa está relacionada a una táctica inclusiva, una táctica que promueve participación mutua, una táctica que promueve beneficio para ambas partes. Entre comillas, esto podríamos traducirlo como un ganar, ganar. Gano yo, ganas tú. Gano yo y ganas tú. ¿Cómo es eso posible? Ambos hemos tenido que realizar concesiones en favor de nuestra contraparte para finalmente ambos terminar ganando, ambos terminar satisfechos en pleno proceso de negociación. A esto se le denomina táctica integrativa, una táctica que permite integrar, promover la participación mutua, conjunta, de la mano con algunas concesiones, para que ambas partes puedan obtener el beneficio que esperan. Pero también debes estar listo para poder utilizar una táctica distributiva, ya no solo integrativa, una distributiva o competitiva. ¿Por qué? En determinado momento de la negociación puede existir un choque de egos. ¿Ok? Puede existir un choque de egos. Obviamente, en pleno momento en el que se dé ese choque de egos, buscando concesiones sobre la contraparte, debes elaborar una estrategia de aproximación competitiva. Es decir, tampoco es recomendable que le digas sí a todo. ¿Ok? Tampoco es recomendable que le digas sí a todo, por más de que esa concesión se encuentre dentro de tu plan de negociación.
En algunos momentos debes estar listo para realizar una aproximación de carácter competitivo, porque también debes defender la postura en base a la cual trabaja tu empresa. Recuerda también que ese proceso de negociación, si bien es cierto, elaborando una táctica integrativa permite que ambas partes salgan ganando, ese proceso de negociación viene a ser para ambas partes, para ti, para tu proveedor, para ti, para tu potencial cliente, una oportunidad que podría generar beneficios no solamente por única vez, sino a largo plazo. Es decir, durante el proceso de negociación, es cierto que probablemente no vas a obtener todos los beneficios que esperas, sin embargo, debes tener en cuenta que lo ideal es que en ese proceso de negociación se demuestre un trabajo correcto y transparente con la intención de que se pueda generar una oportunidad de negocios a largo plazo. Es decir, que no te interesen solamente los beneficios de hoy, sino los beneficios futuros que podrían llegar como consecuencia de un correcto trabajo, de un correcto proceso de ejecución de la negociación. En pleno proceso de negociación debes tomar una postura que proyecta confianza. Para esto, lo ideal es que las personas que van a ir a negociar en representación de cada una de las empresas cuenten con habilidades duras, nos referimos a conocimientos y experiencia, pero también cuenten con habilidades blandas, empatía, confianza. ¿Ok? ¿Para qué? Esto es justamente lo que tu empresa busca reflejar frente a su contraparte. Una imagen de confianza, credibilidad y profesionalismo. ¿A través de qué o de quién? A través de las personas que van a negociar representando a cada una de las empresas. Por eso es que no solamente es importante que él o los negociadores cuenten con solamente habilidades duras, sino también habilidades blandas. En pleno proceso de negociación, ambas partes se sugiere que lo primero que deberían hacer es enfocar cuál es el objetivo en común. ¿Qué es lo que mueve tanto al consignante como al consignatario a llevar esta ronda de negociación? ¿Cuál es el objetivo principal que ambos persiguen? Después de identificar el objetivo, los intereses que hay de por medio en la negociación y finalmente necesidades comunes. Diferencia entre esto, objetivo. El objetivo es firmar el contrato de compraventa internacional, ¿no? Realizar ese intercambio comercial de mercancías entre ambas partes vinculantes. Intereses, me interesa el precio, no puedo bajar más, me interesa la calidad, tu producto es bastante atractivo. Intereses. Finalmente, las necesidades comunes. ¿Relacionadas a qué? El vínculo comercial. Recuerda también que durante la negociación, como habíamos indicado en el proceso previo a la negociación, tú ya sabes exactamente cuál es el costo de cada concesión. Por ende, solamente puedes conceder en temas de poco valor al inicio. Porque si en la primera o segunda ronda de negociación recurres a tus concesiones, lo cual hace que tu contraparte reaccione y empiece a ceder en algunos puntos, pero en la segunda ronda te quedaste sin concesiones, la tercera ronda, que probablemente podría ser la de cierre, o quizás extenderse hasta la cuarta, te van a limitar en el hecho de que ya no vas a poder realizar ninguna concesión. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser entendido por tu contraparte como que eres alguien que no es flexible, no está dispuesto a continuar negociando o a ceder, pese a que tu contraparte tiene la intención de seguir realizando concesiones y espera tu respuesta. Por ende, recuerda, no es recomendable al inicio de un proceso de negociación recurrir a todas las concesiones. Tienes que hacerlo de manera paulatina y empezar con las concesiones que tienen un menor valor al inicio. Cada vez que tengas que rechazar una oferta, tienes que hacerlo, pero no de manera tajante, sino a través de una explicación. No por qué. ¿Y por qué es necesario explicar el por qué? Porque
probablemente tu contraparte puede hacer algo para que termines aceptando. Pero para ello necesita conocer el motivo por el cual rechazas una oferta. Recuerda que por eso estás en el proceso de negociación, estás en pleno proceso de negociación. Utiliza siempre expresiones de apertura. ¿Qué es una expresión de apertura? Una expresión de apertura es cuando terminas de hacer tu propuesta, pero no cierras la oración con un punto final, sino es como si estuvieras colocando entre comillas algún tipo de afirmación esperando la respuesta de tu contraparte, como por ejemplo, bueno, yo considero que el valor medianamente aceptable en beneficio de ambas partes sería el de tanto. ¿Qué es lo que opinas? ¿Está dentro de tus posibilidades? Una expresión de apertura. No cierras con un punto final, entre comillas, no llegas a cerrar la afirmación, sino que dejas la oración en medias como para que tu contraparte continúe. Otro dato importante durante el proceso de negociación es que es muchísimo más importante saber escuchar que simplemente participar o hablar. Muchas veces, si tienes una escucha activa, puedes entender realmente qué es lo que existe detrás de cada una de las propuestas y concesiones de tu contraparte. Es mucho más recomendable aprender a escuchar y tener una escucha de carácter activo. En todo el proceso de negociación debes saber en qué momento escuchar, en qué momento preguntar, pero siempre debes mantener una doble vía de comunicación. Acuérdate que no es, en este caso, un proceso de negociación, algo comparable con una simple perorata, algo comparado con una simple sustentación. Recuerda, la negociación tiene que ser de doble vía, comunicación de ambas partes. Ambas tienen que saber escuchar y saber preguntar. Se recomienda que en el proceso de negociación también debes llevar contigo autoayudas, como que brochures, debes llevar información sobre la hoja técnica o ficha técnica del producto, probablemente una muestra comercial, debes llevar información relacionada, quizás, inclusive al marketing mix, ¿no? A producto, precio, plaza, promoción para el desarrollo de la propuesta comercial. Debes trabajar en base a cotizaciones, las cuales llevan consigo alguna propuesta de manera clara, pero debes explicar que la cotización es simplemente una propuesta aproximada o cercana. Porque la cotización, o inclusive algunos la cotización la cambian por la factura pro forma, es un documento moldeable, es un documento manejable, es un documento que lleva valores referenciales aproximados. Sin embargo, al momento de presentar estos documentos, debes plantear que ese monto que aparece en la cotización o factura pro forma es un monto aproximado. ¿Relacionado a qué? A la primera propuesta que te solicitó ese cliente, a la primera cantidad y a las primeras condiciones, términos e incoterms que te solicitó. Sin embargo, esa información puede ser manejable. Recuerda también que cada cierto tiempo es recomendable el hecho de que vayas resumiendo, ¿no? Bueno, entonces hasta el momento quedamos en esto y esto. ¿Por qué es importante resumir? Porque si no resumes y das por entendido que todo está claro, al final cuando se firma el contrato de compraventa internacional, puede hacer que tu contraparte te diga, oye, pero yo nunca acepté esto, ¿por qué lo colocaste en términos y condiciones en el contrato? Pero sí, tú lo planteaste. No recuerdo que haya sido así. Por eso lo ideal es que resumas de manera regular o que lleves de la mano con tu contraparte una especie de bitácora en la cual vayan consignando cada una de las partes los puntos acordados que, entre comillas, son el avance de la negociación, pero que ya no van a volver a tocarse. Algo que simplemente se va a traducir a
final al contrato de compraventa internacional. Este es uno de los principales errores en el proceso de negociación, la personalidad del negociador. Muchas veces surge en ese proceso de interacción una especie de, entre comillas, dominio de la personalidad del negociador, donde consideras que estás en un concurso y que tienes que ganarle a la otra persona, cuando en realidad no se trata de ello. Ambas personas están representando a empresas privadas, solamente son mediadores en la negociación. Sin embargo, muchos negociadores empiezan a tomar a pecho esto y lo ven como un choque de egos. Jamás subestimes a tu contraparte, porque ésta podría ir con un perfil bajo y simplemente en el momento menos esperado darle un giro de 180 grados a la negociación. Hizo que tuvieras que ceder en un montón de solicitudes. Finalmente, esta empresa cedió muy poco, pero cuando se desenmascara, resulta que podía haber cedido en más términos. ¿Por qué no cedió más? Porque tú lo subestimaste. Pensaste que era, bueno, una empresa que ya no podía dar más, una empresa a la que pretendías ayudar, lo subestimaste. ¿Ok? Haz concesiones, incluso mínimas, antes de que te las pidan. Tampoco, este es un error. Jamás concedas en algo que no ha sido solicitado, no ha sido requerido por tu contraparte. Tampoco cometas el error de hacer demasiadas concesiones al inicio de la negociación, porque esto genera un clima de desconfianza, ¿no? Oye, qué buena gente es esta contraparte con la que estoy negociando, muy buen proveedor, muy buen cliente, aunque sé de tanto que me da a sospechar que no va a cumplir con el acuerdo. Jamás corras hacia decisiones y cálculos apresurados. ¿Qué quiere decir esto? Tómate tu tiempo, pero tampoco extiendas demasiado la negociación, porque aquel que tiene apuro o premura es el que va a perder, dado que va a sentirse bajo presión y va a querer cerrar el trato cuanto antes. Jamás aceptes una oferta a la primera etapa de negociación, siempre esta situación puede ser mejor. Tampoco rechaces ofertas sin hacer mayores preguntas. No rechaces y bueno, ya ahí quedó. Rechaza, pero plantea una contrapropuesta. Evalúa el por qué sí o por qué no. Y jamás supongas nada, ¿no? Trata de cerciorarte al máximo de todo. Otro dato importante es que muchas veces para generar un clima de confianza se empiezan a tocar otros temas en pleno proceso de negociación. Esto también podría ser positivo, pero en muchas ocasiones, si ese tema para romper el hielo es un tema no esencial o controvertido, podría generar cierto tipo de clasificación sobre la persona que está yendo a negociar, ¿no? Es un demócrata, es un izquierdista, es alguien, no sé, ateo, es un religioso, temas controversiales, ¿no? Jamás uses palabras como diga la verdad, honestamente, francamente, porque estos barbarismos lo que hacen al contrario, en lugar de brindar más certidumbre a la negociación, es generar dudas y desconfianza. ¿Por qué tendrías que decir honestamente? Francamente, si se supone que desde un inicio la información que transmites se supone que es verídica. Ahora, tampoco esperes aceptar la oferta hasta que recibas todo lo que has pedido. Recuerda que es un proceso de negociación. Se sugiere que sea un proceso de negociación de carácter integrativo, es decir, con beneficios para ambas partes. Un ganar-ganar. No un distributivo, un ganar-perder, donde uno va a salir ganando y la contraparte no. Jamás te vayas a emocionar demasiado en la negociación y termines ofreciendo algo que en realidad no habías calculado. Una concesión que no había sido calculada dentro de tu costo dentro de la empresa. Y jamás prolongues las negociaciones de manera extensiva, ¿no? De manera demasiado, digamos, abrumadora.
También debes recordar que debes mantener las formas, ¿ok? El trato ético. ¿Por qué? Tienes que reconocer la autoridad de la persona que está negociando contigo. Esa persona representa una empresa. Independientemente del puesto jerárquico que ocupe en esa empresa, en ese momento esa es la persona que tiene la autorización de la empresa a la que representa para negociar y cerrar el trato. Recuerda también que las negociaciones implican compromisos mutuos. Por eso hablamos de integración. Otro dato importante, mientras menos quieras arriesgar, menos probabilidades vas a tener de recibir beneficios. Esto debe ser de manera integrativa, ¿no? Ambas partes. Durante tu negociación, otro punto a tener en cuenta. Generalmente, las mayores concesiones debes dejarlas para el final, para cerrar con broche de oro, ¿no? Para cerrar con prácticamente una concesión que le permita a tu contraparte entender que tienes toda la voluntad de ya cerrar definitivamente el negocio, el trato, firmar el contrato. Recuerda también, quien demuestra en las rondas de negociación que tiene premura es quien va a perder, porque tiene un límite de tiempo determinado para poder negociar, quizás porque viajaste a una feria internacional en misión comercial por 2 semanas. La feria dura una semana y media. Ya está por terminar la feria, ya vas a terminar tus rondas de negociación, se termina la feria y tienes que volver al país. Quien tenga la mayor carencia o limitación de tiempo tiene una desventaja. Finalmente, en la etapa post-negociación, recuerda que no todo termina al momento en que terminaste de negociar y firmaste el contrato de compraventa. Ahora viene una de las partes más importantes, el cumplir con tu compromiso, el cual está plasmado en el contrato de compraventa internacional. La negociación no finaliza con la firma del contrato internacional de compraventa. Finaliza con el cumplimiento de todo el estipulado en el contrato. Estas son las 3 fases de la negociación. Pero hasta acá solamente hemos visto el aspecto interno. Ahora vamos a ver un carácter mucho más subjetivo, valorativo sobre la negociación. Aquí tenemos que hacer mención a las dimensiones socioculturales de Hofstede. ¿Ok? Dimensiones socioculturales de Hofstede. ¿A qué se refieren estas dimensiones socioculturales? Vienen a ser consideradas variables que nos permiten medir la actitud bajo la cual predomina de manera bastante arraigada en un grupo humano determinado tipo de conducta. Conducta incitada, conducta promovida por el entorno que rodea a ese grupo humano. ¿Qué tipo de conducta, profesor? Valores. ¿Qué más? Tradiciones, religión, costumbres, vestimenta, códigos, normas, prácticas. Todo este tipo de variables del ambiente externo, del ambiente sociocultural, engloba o envuelve el entorno a través del cual se desarrolla una empresa privada, la cual adopta esta influencia sociocultural del ambiente macroexterno y que de una u otra forma influye dentro de cada uno de los colaboradores de dicha empresa. Por ende, debemos tener en cuenta lo siguiente. Hofstede identificó 5 dimensiones básicas. La primera de ellas se llama distancia al poder. ¿Qué son estas dimensiones socioculturales? Vienen a ser puntos que se deben tener en cuenta como variables para conocer de manera mucho más exacta el estilo de negociación que aplicaría tu contraparte. Son 5 las dimensiones básicas que debes tener en cuenta. La primera dimensión sociocultural es la distancia al poder. Hofstede identificó que en algunos países existe cierta preponderancia por la distancia al poder, producto del ambiente sociocultural que viven.
¿Cómo así? Empresas en determinados países prefieren negociar directamente cuando la distancia de poder es alta con personas que ocupan niveles jerárquicos altos dentro de una empresa. Un gerente general, un CEO, director ejecutivo. Mientras que también existe, por otro lado, determinada cantidad de países en los cuales la variable de distancia al poder es baja. Es decir, para estos países no existe, ¿ok? No existe la exigencia de que al momento de elaborar un proceso de negociación se requiera negociar con el gerente general o negociar con el CEO, director ejecutivo de tu contraparte. Puede ser el gerente, subgerente de ventas o hasta un ejecutivo comercial. Eso es lo que denota una distancia al poder baja. Otra dimensión es el individualismo versus colectivismo. En algunos países, como cultura, se promueve la participación de negociación comercial de carácter individualista, mientras que en otros países este proceso de iniciativa para negociar es de carácter colectivo. Se promueve la negociación en grupos. La tercera dimensión es la que compara el grado de masculinidad versus feminidad. Algunos países prefieren negociar solamente con personas del sexo masculino, mientras que en otros se prefiere negociar con el sexo femenino. Evasión a la incertidumbre. Cuando es alta, algunos países buscan evadir la incertidumbre al máximo, es decir, no están dispuestos a correr ningún tipo de riesgo. Mientras que hay otros países que están dispuestos a correr algunos riesgos, donde la evasión a la incertidumbre es mínima. Y la visión a largo y a corto plazo. Hay países que prefieren tener un entorno sociocultural en el cual se promueven las negociaciones a largo plazo, mientras que en otros países solamente se promueve la negociación a corto plazo. Estas son las 5 dimensiones socioculturales. La distancia al poder. Países con elevada distancia de poder son generalmente un poco más violentos y buscan negociar con personas que ocupan niveles jerárquicos altos. Por ejemplo, algunas naciones latinoamericanas y árabes están catalogadas como países que tienen una distancia al poder alta. Individualismo versus colectivismo. En Estados Unidos, por ejemplo, es una sociedad bastante individualista en cuanto a las negociaciones comerciales, mientras que los países asiáticos tienen una dimensión sociocultural de hosting mucho más colectivista. Masculinidad versus feminidad. En Japón, por ejemplo, se promueve la dimensión sociocultural de masculinidad. Es decir, se prefiere negociar con el sexo masculino y en Suecia ocurre exactamente lo opuesto. ¿Sí? Promueve la participación de negociación, sobre todo con personas del sexo femenino. Evasión a la incertidumbre. Las culturas mediterráneas, Latinoamérica y Japón son los que tienen la categoría más alta en evasión a la incertidumbre, es decir, no corren riesgos. Extienden tanto las rondas de negociación que ponen cláusulas para todo en ese contrato de compra-venta internacional, porque no quieren correr riesgo absolutamente en nada. Y eso muchas veces extiende la ronda de negociación y termina siendo contraproducente. La orientación de largo y corto plazo. Países que prefieren negociar a largo plazo y otros a corto plazo. Por ejemplo, China, veamos aquí, tiene una distancia al poder de 80%, es decir, tiene cierta predilección por negociar con personas, es decir, con su contraparte, pero personas que ocupen niveles jerárquicos altos. Individualismo 20%, son muy colectivistas, negocian en grupo. Masculinidad 66%, ligeramente una preponderancia por negociar con sexo masculino. Evasión a la incertidumbre 30%, es decir, están dispuestos a correr algunos riesgos. Orientación a largo plazo, siempre que cierran un negocio, buscan la orientación a largo plazo, tener un socio estratégico. Grado o nivel de indulgencia, es decir, olvidan rápido un 24%, no algún tipo de error, no perdonan, entre comillas. Alemania, distancia del poder 35, es decir, para un alemán negociar con el gerente general o con un subgerente de ventas es exactamente lo mismo. Individualismo, 67%. Masculinidad, 66%. Evasión a la incertidumbre, 65%. Orientación a largo plazo, 83%. E indulgencia, 40%. ¿No?
Vamos a ver Perú. Distancia al poder, 64%. Los peruanos buscamos negociar con personas que en teoría ocupan puestos jerárquicos clave dentro de su organización, 64%. Individualismo 16, los peruanos somos demasiado colectivistas, negociamos en grupo. Masculinidad 42, ahora existe cierta preponderancia por negociar con personas de sexo femenino. Evasión a la incertidumbre 87%, no somos demasiado desconfiados, no queremos correr ningún tipo de riesgo, pero el que no corre riesgos tampoco puede obtener los mejores beneficios. Nuestra orientación a largo plazo es bajísima. Preferimos negociar para recibir los beneficios hoy y no con la promesa de que sea mañana, en un mes, 2 meses, 3 meses o a largo plazo. Y nuestro grado nivel de indulgencia es de casi el 50%. No olvidamos rápido. Y bueno, con esto hemos cerrado la presentación del webinar programada para hoy. Teniendo en cuenta que es un webinar y la información es bastante puntual, nos hemos enfocado justamente en los puntos principales. Sin embargo, si hubiera quedado alguna duda o consulta relacionada a ello, me pueden enviar sus consultas a través del área académica de CAMEX o de lo contrario me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Gracias por haberme acompañado en el desarrollo de este webinar. Muy buenas tardes, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.